Sigue en YouTube como Criluz TV. Criluz T de todo y V de vaca o de visión. Criluz TV es nuestro canal. Y también le invitamos para que nos siga en Facebook. Nos consigue como Evangelista Carlos Guadalupe. A través de la página, la .org, usted puede conectarse directamente también con el canal, así también se puede conectar con nuestra página en Facebook. Hace unos años atrás yo no quería usar ninguna de estas tecnologías, pero vi la oportunidad y la bendición de poder llegar al mundo entero a través de la radio, los programas radiales que tuve anteriormente, como fue para allá para el 92 al 96, Radio Revelación, para allá para el 82 en WMDD de Fajardo, donde fui locutor también para aquella época allá. Y luego la que tuvimos aquí en Faro de Santidad, aquí en Villas de Loíza. Después del huracán, pues no pudimos continuar, pero estábamos ya trabajando en estas páginas. A través de ellas podemos entrar al mundo. Es más sencillo, es mejor y no hay que pagarle un solo centavo. Esa es la bendición. Aparte de que en la radio hay muchas restricciones, tanto de la FCC como también de aquellos que son los dueños de las emisoras. Tienen unas reglas y cosas que no se pueden decir. Y en la radio, si yo en un programa, yo lo menciono al hermano Santiago, no importa lo que yo hable de él, sea bueno o sea malo. Él llama a la emisora y él pide tiempo igual para él hablar. Yo tengo que cederle de mi tiempo y permitirle que él vaya a la emisora. Eso es regulado por la FCC. La FCC nos obliga a hacerlo. En la página de Facebook, ahí no hay ningún problema. Es directo. Y uno coge el tiempo que quiera. Son tecnologías que están al alcance, que no estaban antes. Tecnologías que debemos usar y bien usadas. Porque lamentablemente, pues algunos pues cogen esta tecnología para discutir, para hacer tantas y tantas cosas. Pero bien usada en las manos de la iglesia, podemos llegar al mundo también. Es lo mismo que la radio. En la radio usted depende de que se vaya promocionando su programa y la radio también se vaya promocionando. Lo mismo sucede con Facebook Live, así también como el canal de YouTube, que también lo puede ya transmitir directamente en vivo. Es cuestión de promocionar y poquito a poco esperar hasta que poquito a poco comienza a adquirir la audiencia. Pero usted puede entrar en los hospitales, en los automóviles, en los puestos de trabajo, en cualquier lugar del mundo usted puede llegar. Lo único es que sepan que usted está ahí y se conecten. Cuando estábamos en el programa en Faro de Santidad, nosotros recibimos muchas llamadas de Alaska, de España, de Alemania, de Sur y Centroamérica, de Estados Unidos, diferentes lugares, y se conectaban también. Ya no estamos ahí, ahora estamos usando otras tecnologías y como les dije, pues, allá hay que pagar, acá no hay que pagar. Aquí a lo que usted tiene que tener una buena internet de su vida, una buena computadora, que tenga un procesador i7, porque no es cuestión de hacer cualquier computadora tampoco. Con un procesador i7 y memoria RAM de por lo menos de 12 memorias RAM, y con 1 terabyte de disco duro o 2 terabytes de disco duro como lo tengo yo, y usted tenga una buena internet de su vida, usted puede entrar a cualquier lugar. Lo importante es la subida, no es la bajada. La bajada es lo que usted recibe cuando le entra, lo que usted va a transmitir. Y por lo menos se requiere tanto en Facebook Live como en programas usados como Ustream o Livestream, y los programas de transmisión como Wirecast y así también como OBS y otros más a través de la televisión. Usted necesita no menos de 10 megabytes subiendo. Y si usted transmite en Full HD, entonces necesita 10 o más. Por eso mucha gente que usted lo ve por ahí, a veces las transmisiones son bien raquíticas. Tienen que bajar la resolución de lo que suben porque su internet es muy bajo. Y si le sube la resolución, entonces quiere decir que lo que usted está subiendo en un momento dado se va a detener. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?
Así que el que tiene esa tecnología, si usted tiene Facebook, utilícela bien usada. No es solamente para retratitos nada más y ponerme los selfies y esas cosas. Utilícelo. ¿Cuántos alaban al Señor? No quiere decir que no se saque el selfie. Y no quiere decir que no le mando un retratito ahí al pastor, ni la comidita. Estoy comiendo tal cosa, viene retrata y se envía al pastor. ¿Se puede hacer? Claro que sí, todas esas cosas se pueden hacer. Pero también utilízala para predicar a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que esta noche felicito a la pastora que viene de tan lejos. Un sacrificio venir para acá desde al lado allá. Y a los hermanos también, los felicito. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? Yo le invito a ponerse en pie en esta noche, los que puedan. Y si algún día ustedes pueden transmitir desde aquí, sería fantástico. Y necesitamos que más iglesias puedan seguir transmitiendo, porque tenemos por la internet ahí un montón de basura. Tenemos en la televisión canales cristianos, que yo no veo ninguno. El único que yo veo así de momento es el doctor Charles Stanley, que trae enseñanza. Ese yo lo veo, y el otro es el que murió. Son iglesias bautistas. Sí, el que murió. Ese también. De ahí en fuera, mire, yo hago esto. Y radio, mire, yo no digo radio. Hacen años. Y televisión tampoco. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el pastor le enseña aquí en la iglesia unas cosas y usted por televisión ve otras. Y yo recuerdo que una vez un pastor habló con el hermano Gigi Ávila y le dijo: Gigi, pero tú tienes ahí un montón de gente de allá afuera que está trayendo falsa doctrina. ¿Y qué pasa con los de aquí? Sí, bueno, yo tengo que venderle a los de allá porque aquí no me compran. Es un negocio. Estamos hablando de Gigi Ávila, que no era cualquier cosa. Eso es un saco roto. Por un lado metemos las vidas y por otro lado se nos van. Todo eso se ha comercializado. La radio está comercializada, la radio cristiana comercializada, y lo único que están pendientes es a esto. Por eso usted ve cómo van poco a poco para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Tanto televisión como radio. Yo le invito a que usted busque las Escrituras. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que si algún día usted puede transmitir los cultos de aquí, pastor, métale mano. Necesitamos iglesias como esta, que contrarresten toda la basura que se inventa el diablo. Gloria a Dios. Usted ve de todo ahí. Hasta culto ya de nudistas. Iglesia fumando marihuana. Y por ahí una pastora que ahora la vende. Marihuana medicinal, imagínense. Barbaridades que uno ve por ahí. Iglesia que tiene letrero el domingo se vende, se dan cervezas gratis en la iglesia para que asistan el domingo. Eso está ahí. Usted ve los letreros. En Londres hay una iglesia que es cristiana, pero también participan los espiritistas. ¿Por qué hay que meter a los espiritistas también para llenar la iglesia? Bendito Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice la palabra del Señor en que esta noche. Yo le voy a leer siempre yo digo, esta versión que yo tengo es la Peshitta, es la versión aramea. Esta versión se hizo 100 años antes de Cristo. La Septuaginta, que es la versión del hebreo al griego, bajo el mandato del faraón Ptolomeo II, que mandó a hacer una Biblia con los escribas y los fariseos de aquel entonces y los sacerdotes, mandó a hacer una Biblia, ya que ellos habían sido conquistados por el Imperio Romano en el año 400 antes de Cristo.
y en el oeste de Egipto, en Alejandría, había una colonia grande de judíos y mandó a hacer una Biblia que fuera traducida del arameo y el hebreo al griego. Esa se llama la Septuaginta, 285 años antes de Cristo. Esa es la más vieja. Tiene muchísimos problemas porque en aquel momento los rabinos escondieron muchas cosas para que no se supiera, inclusive el mismo nombre de Jehová, que no es Jehová, es Yahweh. Y ellos hicieron un cambio y por ahí siguieron, como vinieron los griegos, lo cambiaron. Y a la Y le pusieron una I latina y después le pusieron una J y de ahí es que sale un montón de cosas. Jehová es un nombre de mujer. La V es un nombre que se usa de mujer. Primero lo cambiaron a Yahvé y después a Jehová. El nombre original es Yahweh. Eso quiere decir el autoexistente. Eso está en la historia, eso usted lo puede buscar. Eso no son inventos, está ahí. Y esta Biblia se hizo 85 años después de la Septuaginta. 100 años antes de Cristo. La que usted tiene, la del oso, esa se hizo en el 1569 después de Cristo. Esa fue la Reina Valera, que después hicieron muchísimas versiones hasta llegar hasta usted tiene 60 y por ahí siguieron más. Esta es más vieja que todas esas. Váyase a lo más antiguo, no se vaya a lo moderno. Bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Lo bueno de la historia, pastores, es que no se puede borrar. Dice, así que, hermanos míos y amados míos, estén firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos a ti toda gloria, te damos toda honra, te damos toda alabanza. Te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que nos permites en esta noche de estar en este templo, en esta celebración tan linda, Padre bueno, dándote primero a ti la gloria y reconociendo luego, Señor, el trabajo del pastor, de la esposa, de sus hijos y de la iglesia que le ha seguido, Padre bueno. Te damos las gracias, Padre bueno, en esta hora. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse en esta noche. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y escúcheme bien. En los aniversarios y cumpleaños se acostumbra a dar un abrazo al festejado. O le dan la mano, o le dan un abrazo. Cuando usted cumpleaños, vienen las personas, le felicitan, le dicen que se está poniendo viejo y con cara de muchísimas otras cosas más y que le salen que orejas largas. Eso lo hacen en forma jocosa. Pero lo felicitan, lo abrazan, le dan un abrazo, vienen y le sacan el frosting y se lo ponen en la cara. Así me hicieron los otros días a mí. Alabado sea el Señor. Y le dan un abrazo al festejado. Así que nosotros en esta noche vamos a alabar a Dios primero, dando siempre la gloria a Dios. Y el pastor fue el primero que lo hizo. El pastor dijo que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y le dio la gloria a Dios por ustedes que están aquí, por toda esta obra. Y eso lo escucharon ustedes. Gracias al Señor por ello. Porque a muchos dicen, no, porque por mi poder... No, porque por mi intelecto, como Nabucodonosor. No, porque yo hice. La esposa se quedó a un lado, los hijos se quedaron a otro y los hermanos a otro lado. No, yo fui. Alabado sea el Señor. Primero alabamos a Dios, reconociendo que es Él el que da el poder. Que Él es el que nos da, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Que nosotros somos simplemente siervos de Él. A veces no queremos usar la palabra esclavo. Yo soy un esclavo del Señor. Pero ser un esclavo del Señor es tener libertad. No libertinaje para yo hacer lo que quiera. ¿Libertad de qué? De la esclavitud del pecado. Y luego nos abrazamos y nos felicitamos. Póngase en pie y abrácese y felicítese. Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie. Felicítese, felicítese ahí. Felicítese, felicítese.
Llénalo, Padre. Goce este momento. Goce este momento. Gócese, gócese. Eso es. Gócese, gócese. 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 Gloria a Dios, gloria. Proyecta esa alegría, proyecta esa alegría. Y dígale a su hermano, feliz aniversario. Feliz aniversario. Gócense, pueblo. Este es momento de gozarnos, hermano. No hemos venido esta noche simplemente para cantar. Es parte. Y no hemos venido simplemente para escuchar el mensaje. Eso es parte también. Pero es para gozarnos. Esta es noche de regocijo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ahora escuche bien. Aunque en esencia es una celebración y en todas ellas hay diferentes componentes, quiere decir que cuando es un cumpleaños, pues la familia viene y se reúne, quizás las amistades. En este momento es una celebración de iglesia donde los hermanos se reúnen para gozarse, donde viene, por ejemplo, la pastora que viene también para compartir ese gozo. Alabado sea el Señor. O en un aniversario de boda, donde los componentes es el esposo y la esposa, donde posiblemente hagan como yo he hecho muchas veces, nos vamos por la isla y alquilamos por allí en hotel, estamos 2 y 3 días. Lo hemos podido hacer a veces. Alabado sea el Señor, pero nos escapamos y nos gozamos también nuestro aniversario, porque también es un momento de regocijo. Alabado sea el Señor. Y en todas las celebraciones se hacen en diferentes lugares y de diferentes formas, que el aniversario de boda, el cumpleaños, el aniversario como está celebrando aquí esta noche, aniversario de la iglesia, donde cumplen esos 33 años. Alabado sea el Señor. Diferentes lugares y de diferentes formas. Y hoy estamos celebrando ese aniversario número 33. Oiga bien, ¿de qué se está celebrando este aniversario? Se está celebrando este aniversario del comienzo de esta obra. Y nosotros en esta noche, ustedes que están aquí, su pastor, hermanos que no están, en esta noche deben de hacer una retrospección. Porque es importante en toda empresa, tanto en lo secular como también en el evangelio, nosotros a fin de año hacemos una retrospección, una evaluación. Por ejemplo, en el ministerio evangelístico, yo tengo que hacer unas evaluaciones diferentes al ministerio pastoral. Pero tengo que hacer unas evaluaciones porque realmente hay personas, tanto en el evangelismo como en el pastorado, que nunca hacen una reflexión, una evaluación. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué no hice? ¿Qué debería de hacer? ¿Las decisiones que tomé fueron las correctas? ¿Las puedo volver a tomar más adelante? ¿Cometí error al tomar esas decisiones? Nosotros tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tenemos que hacer una retrospección, una evaluación. Y tenemos que comenzar a pensar cómo comenzó esta obra. ¿Dónde comenzó esta obra? ¿En qué lugar? ¿Y con cuántos comenzó? Siempre en los aniversarios se hace una semblanza. ¿Cómo fue la trayectoria? ¿Cómo comenzó la obra? Pastores que comenzaron con su esposa y sus hijos, con una guitarrita, la esposa cantaba debajo de un poste. Algunos debajo de un árbol de mango. Algunos se iban frente a la casa y allí predicaban. Algunos se iban a la esquina de las calles y allí predicaban. Hoy tienen unos templos enormes. Pero ¿cómo empezaron? ¿Cómo comenzaron? No comenzaron con templo enorme, comenzaron debajo de un árbol de mango o debajo de un poste eléctrico. Un poste de electricidad. Tenemos que comenzar a pensar cómo comenzó esta obra. Gloria a Dios. ¿Hubo alguna revelación que Dios le dio al pastor? Tenemos que comenzar por ahí. ¿Fue una revelación? ¿Fue posiblemente alguna profecía? ¿O simplemente Dios fue preparándolo a él
Y esta es la forma más normal que tiene Dios. Porque muchas veces esperamos que venga alguien y le diga, mira, que te quiero para esto, te quiero para lo otro. O a veces esperamos, no, porque Dios me habla a través de un sueño, a través de alguien que no me conozca. El diablo le conoce también, tenga cuidado. Usted tenga alguna decisión para tomar, no crea aquel que venga a hablarle porque no le conoce y usted tome inmediatamente por hecho que es de Dios, porque el diablo también le conoce. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque cuando Dios separa a una persona para un ministerio, lo primero que hace es que comienza a trabajar con esa persona. No es con el líder conciliar, es con esa persona. Y esa persona va teniendo una atracción hacia ese ministerio. Y poco a poco eso va aumentando. Y en el camino Dios lo va preparando para que cuando llegue el momento, lo pone en el pastorado. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cómo comenzó esta obra? ¿Dónde comenzó? ¿En qué lugar? ¿Comenzó aquí? Pero si comenzó aquí, ¿cuál fue la trayectoria para llegar aquí? Todo eso uno tiene que evaluarlo. Tiene que haber una retrospección en los aniversarios. Tenemos que buscar y evaluar, hacer esa retrospección. ¿Cómo fue que comenzó? Y la trayectoria, como decía el pastor, la trayectoria para llegar a hoy, donde ustedes están aquí, en este año 2019. Gloria a Jesucristo, hay poder. Tenemos que evaluar y recordar con cuántos comenzó. Eso lo sabe el pastor, eso saben ustedes. Principalmente la esposa. Porque aquí hay personas que no estaban aquí hace un año atrás, quizás hace 2 años atrás o 3 años atrás, y van llegando poco a poco. Pero la esposa está desde el principio. ¿Con cuánto comenzó esta obra? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando Jesús comenzó solamente con 12 personas. Escuche bien cómo comenzó el evangelio, con 12 personas. 12 hombres que en la mayoría eran pescadores de profesión. Y había uno que se llamaba Mateo, que era publicano, quiere decir cobrador de impuestos. Y aunque Mateo era de israelita, era abominable a los ojos de los demás israelitas, principalmente los fariseos, porque era el que le sacaba el dinero, era el que le cobraba la entrada cuando iban a entrar a Jerusalén. Por eso despreciaban a los publicanos, o sea, a los cobradores de impuestos. Alabado sea el Señor. Esta gente, y tenemos también a Judas, que era ladrón. Era un ladrón de profesión. Mira los que andaban allí con Jesús. Bendito sea el Señor. Era gente sin estudio. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 4 y el verso 13. Y aquí tenemos a Pedro y Juan que los encarcelan por estar predicando a Jesucristo en el templo del Cojo de la Hermosa, y los llevan presos. Y luego los presentan ante el concilio y comienzan a cuestionar por qué ellos seguían predicando en el nombre de Cristo. Dice, al escuchar el discurso que audazmente habían pronunciado Simón y Juan, o sea, Pedro y Juan, dándose cuenta que eran hombres iletrados e ignorantes. Mire con quién comenzó Jesús. No comenzó con eruditos ni intelectuales. Y no quitamos los intelectuales tampoco. No los eliminamos porque Pablo era intelectual. Pero mire con quién comenzó. Iletrados e ignorantes. Dice, se asombraban por causa de ello y reconocían que habían estado con Jesús. Sabían que eran hombres que eran pescadores de profesión. Para los efectos no valían absolutamente nada. Para Roma no valían absolutamente nada. Eran hombres iletrados, no tenían conocimiento de nada, no habían ido a la escuela. Alabado sea el Señor. Pero ellos se asombraron en la forma que Pedro y Juan le contestaron. Jesús le había dicho a ellos que cuando fueran apresados y llevados a la cárcel, dijo, no piensen lo que ustedes van a decir, porque el Espíritu Santo le va a dar que hablar en aquella hora. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si usted busca la Escritura, si no me equivoco, el versículo 8 dice que Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo antes de comenzar a testificar. ¿Cuántos alaban al Señor?
reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por la forma de hablar. Bendito sea el Señor. Tenemos que reconocer, tenemos que hacer una retrospección. ¿Cómo comenzó esta obra? ¿Dónde comenzó? ¿Con cuántos comenzó? Pero tenemos algo más. ¿Cuántos obstáculos encontraron en el camino? ¿Cuántos se opusieron a estar a que usted, Pastor Santiago, estuviera aquí? ¿Eh? Hasta el tribunal. Y hay personas de allá afuera, pero también hay de adentro. ¿Cuántos pueden alabar al Señor esta noche? ¿Cuántos obstáculos? El dinero para poder desarrollar esta obra, construir aquí. Los problemas que tuvieron con la comunidad, los vecinos. Los problemas que causa el gobierno. Cuando se va a levantar un bar o un prostíbulo, cualquier cosa, mírelo, inmediatamente le dan los permisos. No le cuestionan si tiene estacionamiento ni nada. No le cuestionan si tiene más de dos servicios sanitarios. Pero una iglesia tiene que tener cierta cantidad de estacionamiento. Le mandan inmediatamente a cerrar y poner el acondicionador de aire para que no salgan los ruidos. ¿Cuántas cosas? ¿Con cuántas cosas se enfrenta la iglesia? ¿Se enfrentan los pastores? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos de adentro se opusieron? Porque a veces, hermano, a veces estamos mirando de afuera, pero a veces dentro de la iglesia hay personas que van conspirando para que no se abra la obra o para que no pongan ese pastor y pongan a otro. Y a veces hay personas dentro de la iglesia que son personas arrogantes, son muy intelectuales, pero son bien arrogantes, egoístas. Son personas que siempre están pensando que ellos son los únicos, son egoístas, y piensan que los que deberían estar al frente son ellos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Y cuántos obstáculos nos ponen para que ese pastor no llegue a pastorear ahí? O si no, para sacarlo de ahí, para ponerse ellos. Todas esas cosas yo las he visto. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo tengo 39 años en el Evangelio. Esto que usted ve aquí es que todavía, pastor, todavía estoy bregando con el problema de allá de la nieve que traje de Patterson. No se me ha derretido. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas cosas de estas yo no he visto? ¿Cuántas cosas no habrá usted visto, pastor? Porque usted está en otra forma, en otra área. Pero yo que voy predicado en tantas y tantas iglesias desde el 1984 hasta el día de hoy, ¿cuántas cosas yo no he visto? Tanto aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Sur Centroamérica. Las barbaridades que se hacen para sacar un pastor. Yo vi una vez, mi amado hermano, a un pastor que lo trasladaron de un área de aquí de Puerto Rico y lo trasladaron para otro pueblo más lejos y sacaron a un pastor de otro lugar y lo mandaron a ese pueblo. ¿Sabe para qué lo sacaron? Para que ese pastor sacara las escrituras del templo, se lo pusiera en las manos a su líder conciliar, juntamente con otro templo más, le sacaron también la escritura para comprar un sitio de retiro. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas cosas uno lo ve? Y le puedo mencionar muchísimas. Tanto a nivel de evangelístico, pastoral, también en la radio y en la televisión. ¿Cuántas cosas yo no he visto? Bendito Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos se opusieron? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos se quedaron? Algunos se van porque se mudan. Pero hay otros que se van porque se molestan. Y principalmente cuando dicen, mira, tú no puedes hacer tal cosa aquí. Inmediatamente usted los ve que salen por ahí y van para allá y se meten en otra iglesia.
A mí se me cumplió el tiempo allí, es que ya Dios me habló, se me cumplió mi tiempo. Y van allá y dicen, pastor, lo que pasa es que se me cumplió mi tiempo y vengo aquí porque Dios me dijo que esta es la iglesia. Pastor, pero cuando van al lado de allá, y allá viene y la aprieta también y dice, pero aquí no puede hacer esto. Hacen lo mismo y se van para otro lugar. Se pasan siempre yendo de iglesia en iglesia. Y no tienen raíces. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay poder. ¿Cuántos se opusieron? Yo he visto iglesias aquí. Hermana de pastora. Esposa de pastor. Que el pastor se murió. Se quedó la esposa al frente. Y la mitad de la iglesia se fue. Por nombre se los puedo mencionar. Porque no están de acuerdo que la esposa le pastoree. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted busca la escritura, podríamos hablar sobre eso. Débora profetiza y cuarta juez en Israel, en Jueces capítulo 4 y 5. Y tenemos el libro de Ruth. Noemí y su esposo Elimelech habían salido de Belén de Judá por escasez de alimento. Aquí tenemos a Débora, una mujer que estaba a cargo del pueblo de Israel, era juez. Bendito sea el Señor. Era profeta y era juez. Y tenemos aquí en el libro de Ruth a Noemí y su esposo. Y ellos se habían ido porque escaseaban los alimentos. Se mudaron. Y aquí encontramos, mi amado hermano, que cuando se mueren el esposo y se mueren los hijos de la yerna, Noemí decide volver nuevamente atrás a donde había salido. Alabado sea el Señor. Y aquí encontramos a Ruth. Ruth entra dentro también de esta línea mesiánica porque era pariente de el marido de Abimelech, Boz, y se casó con él. Boz fue bisabuelo de David. ¿A quién Dios usó? A una mujer. Y preservó la línea mesiánica. ¿Y quién era esta Ruth? Una moabita. ¿Y quién eran los moabitas? Descendientes de la hija mayor de Lot. Fíjense bien que están entrelazados. Bendito sea el Señor. Tenemos también que pensar los que se quedaron pero no aportaron. Porque hay algunos que se oponen y hacen fuerza y conspiran y maquinan. Y hay otros que simplemente pues se quedan pero no hacen nada. Están ahí, no aportan nada, no aportan a la obra, no aportan al crecimiento del Señor. Algunos dicen, yo no voy a dar mi diezmo, yo no le voy a dar diezmo al pastor. No aportan absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Pero están llenos de envidia, están llenos de celo, porque querían ser ellos los que se llevaran los créditos. Están también los que ya murieron, que ya no están aquí, que se fueron con el Señor. Tenemos que pensar en las actividades que se hicieron, los sacrificios, las actividades, cuánta venta de pasteles pudieron hacer aquí. Con ese, ay Dios mío. Ahí está la contestación, con ese, ay Dios mío. ¿Cuántos bizcochos vendieron? ¿Cuántas actividades se hicieron para tener lo que tenemos hoy aquí? Las lágrimas, el sufrimiento por situaciones y problemas de adentro. ¿Cuántas veces la esposa, el pastor o el pastor están llorando, están hablando allá por los problemas que tienen con hermanos dentro de la misma iglesia? Haciéndole la vida imposible. El esfuerzo que se hizo en la construcción. ¿Cuántas personas vinieron enfermas a la construcción y aportaron estando enfermos? Tenemos que reflexionar en cosas que hacíamos, que las hemos perdido en el camino. Y aquí hay que hacer reflexionar grandemente. Porque el evangelio al estilo pentecostal comenzó aquí en el 1916. Y cuando usted va a la historia, y como le digo, la historia nadie la puede borrar, y usted tiene acceso a la historia, y si usted tiene una mente investigativa, usted comienza a buscar para atrás y para atrás.
Y usted va a ver que cuando el evangelio al estilo pentecostal comenzó en Puerto Rico con esa demostración de señales, de prodigios, de milagros, porque el evangelio estaba, pero aquí había lo que se llama la iglesia histórica. Solamente predicaban, pero usted no veía ningún movimiento de nada. No habían dones manifestados, pero cuando el evangelio en el 1916 comenzó con la demostración de espíritu de poder, como dijo Pablo en 1 de Corintios, en capítulo 2, que dice que cuando fui a vosotros, fui con mucho temor y temblor, pero dice, pero no fui con sabiduría de palabra, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que la gloria fuera del Señor y no de los hombres. Y cuando ese evangelio entró con milagros y sanidades, la gente comenzaron a botar los muñecos, comenzaron a salir del catolicismo romano, comenzaron a salir de la hechicería, del espiritismo, y comenzó la obra pentecostal en Puerto Rico. Y comenzó a crecer. Y comenzó el evangelio a llegar a todas las regiones de Puerto Rico. Luego de aquí fue a República Dominicana y por ahí siguió por ahí para abajo. Y hoy día, donde quiera que usted vaya, hay un puertorriqueño en un ministerio, en una iglesia, en el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y donde quiera que usted se meta, a nosotros no nos tienen así, mire, como en un pedestal. Porque a través de nosotros llegó el evangelio a esa gente. Usted va a Colombia a predicar, va a Venezuela a predicar. Y usted, si pudieran, hasta lo cargaban. Y usted va y cuando dice, hay un puertorriqueño que vino a predicar, la gente sale de las casas y va a ver el puertorriqueño que está predicando. Aquí usted puede traer el que usted quiera, lo mete aquí, olvídese, nadie viene para acá. Allí van. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Tenemos que reflexionar qué cosas hacíamos que las hemos perdido en el camino. Porque cuando usted ve la trayectoria del evangelio en Puerto Rico, hubo un crecimiento. El crecimiento fue tan grande que cuando usted mira la historia, llegó ese crecimiento. Algunos dicen que en Puerto Rico había 1 millón de cristianos. Pero si usted se va a la realidad, no existe el 1 millón de cristianos. Porque en esas estadísticas incluyeron los católicos romanos, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día y los mormones. Así que no hay ningún 1 millón de cristianos. Hay menos, pero hay muchos. Hay miles de cristianos en Puerto Rico. Y para allá, para los 80, se calculaba que aquí en Puerto Rico habían sobre 7,000 templos. Para aquel entonces, ahora hay más templos. El único problema es que son más pequeñas, las congregaciones son más pequeñas. Pero ahí hay más templos, donde quiera que usted se mete, eso es templo y templo y templo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero en el 1988 comenzó aquí una guerra por la radio, por el poder de esto que está aquí, del dinero. Y cuando usted busca las estadísticas, ya en el 2005, aquel crecimiento que había desde el 1916 hasta el 2005 se estancó. Y han seguido construyendo templos. Pero las congregaciones son mucho más pequeñas. Y aquella expansión que había de la cantidad de gente que se convertía en toda la semana por las campañas que se daban, que desaparecieron. Usted ve, mi amado hermano, que todo eso ha ido hacia atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se ha ido cambiando todo lo que se había establecido por otras cosas como el entretenimiento. Hoy día inclusive usted va a iglesias, hermano, donde los dones no se manifiestan, pero se manifiesta el espiritismo. Escuche bien lo que yo estoy diciendo. Y usted ve el montón de predicadores que no se manifiestan los dones y le hablan un montón de cosas a usted. Y brincan y hablan dos otras lenguas. Y la gente dice, wow, el Espíritu Santo está hablando. Mire, lo que está hablando es de aquí. De su propia mente.
Lo que comúnmente le llaman del corazón. Y las profecías no tienen sustancia, no tienen contenido, ni tienen nada. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Viene cualquiera por ahí y viene y le dice al pastor: oiga, usted tiene un llamado. ¡Qué tremendo llamado usted tiene! ¡Wow! Si usted supiera el llamado que usted tiene. Tiene un llamado. ¿Qué llamado? ¿Qué tremendo llamado? ¿Cuál es ese tremendo llamado? No. Mire, si yo recibo la revelación de que Dios me da a mí una información, yo le puedo decir a usted: mire, usted tiene un llamado a esto, al otro. Pues Dios me lo está revelando ahora. Y es importante que en las palabras no puede haber una exaltación hacia el ser humano. Mano, qué tremendo llamado. Dios te va a usar. Terrible. Perdona que lo coja de ejemplo, pastor. Es que me queda cerca. Qué tremendo. Wow, Dios te va a usar. Tú no sabes la cantidad de almas que van a venir. Y entonces uno que está al lado de acá, uno empieza. Se va poniendo como el pavo real. Bendito Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tenemos que ver, mi amado hermano, cuando usted comienza a hacer esa retrospección, haga esa retrospección en general, en base a lo que usted está viendo hace años para acá. Las campañas desaparecieron. Hay razón de ser por ellas. No vamos a entrar en ese detalle. Pero fueron sustituidas por los mal llamados conciertos, que ahora le llaman festivales. El otro día vino un festival de milagros. Oh, Dios viene a hacer festival de milagros a Puerto Rico. Es tremendo. Dios hace espectáculo. Como corre el dinero. Y la gente van corriendo. ¡Wow! Fulano tal, que Dios lo usa. Un festival de milagros. Cuando usted analiza a toda esa gente, mire, hermano, el montón de gente que son comprados para testificar cosas que Dios no ha hecho. Y gracias a Dios que eso ha salido hasta en la televisión. HBO hizo una vez un documental sobre los milagros en Estados Unidos y escogió unos cuantos. Berín fue uno. Berín. Y por ahí cayeron otros más. Y cuando buscaron a la gente, ellos iban a las campañas y después los buscaban y lo entrevistaban. Ninguno de los supuestos milagros que se manifestaron allí fueron hechos por el Señor. Gente que fueron comprados para que testificar que estaban sanos. Y usted ven esos famosos y grandes falsos apóstoles y profetas de hoy día, y usted va a la gente, pasan por la televisión, el montón de gente que van allí testificando cosas que realmente fueron comprados. Porque esa gente son apóstatas. Y si es apóstata, el Espíritu Santo no va a estar ahí. ¿Por qué son apóstatas? Porque han cambiado totalmente toda la doctrina fundamental del Evangelio. Y si no son comprados, son hechos por el diablo. Uno de los dos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted dirá, pero el diablo tiene poder para hacer milagros. Pues claro que sí. Cuando en el libro de los Hechos capítulo 4, cuando el capítulo 8, cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra, ¿qué hicieron los magos de Egipto? Lo mismo. Es un milagro creativo. ¿Ah? De aquella vara, las varas de ellos cogieron vida y se convirtieron en serpientes igualitas que la que hizo Moisés. Y cuando Moisés cogió el agua del río y vertió en la tierra y se convirtió en sangre, ¿qué hicieron ellos? Lo mismo. Un milagro creativo. Pero cuando empezó a sacar del polvo y empezaron a salir las plagas, ellos dijeron, no, eso es dedo de Dios. No pudieron llegar hasta ahí, no hicieron más ninguno. ¿Por qué? Porque el diablo tiene poder, pero su poder es limitado. Dios es todopoderoso. Por eso es que el anticristo va a venir y va a hacer milagros. Y el falso profeta y la gente le van a creer. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tenemos que ver que en el camino
hay tres doctrinas fundamentales de las cuales prácticamente desaparecieron. ¿Y cuáles son esas doctrinas? Son muchas más, pero las tres principales. Que yo recuerdo que el 3 de mayo de 1980, cuando yo me convertí, se hablaba de ¿qué? Arrepentimiento. ¿De qué más se hablaba? Bautismo del Espíritu Santo. ¿Y de qué más se hablaba? El arrebatamiento. ¿Dónde encontramos eso hoy día? No es que no lo hay, sí lo hay, pero es muy poco y ha desaparecido. Ya no se le llama a la gente al arrepentimiento. Ahora los predicadores están como los políticos, en una plataforma, en una esquina de calle, en un altar. Ven que Dios te va a bendecir. Ven que Dios te va a prosperar. Ven que Dios te va a dar una casa. Ven que Dios te va a dar un carro. Dios te va a dar un trabajo. Ven, conviértete. Dios te va a dar tu novia. ¿Y qué pasa con la gente cuando se le dice eso? Pues pasa por los panes y los peces, pero no hay una convicción. Y la convicción no le lleva al arrepentimiento, porque ellos no tienen convicción. Hay que volver a predicar el arrepentimiento. Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 1 al 8, dice que cuando comenzó a predicar, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. Y ese fue más fuerte, ese fue como Jeñito. Generación de víbora. Alabado sea el Señor. De que tenían que arrepentirse. Allí estaban los líderes religiosos, pero allí estaba el pueblo también. Y él lo llamó un arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista salió del desierto, no le dio la mano, no le dio una palmadita, no le dijo, oh, me alegro de verlos nuevamente. Dijo, si no se arrepienten, tienen que arrepentirse. Y cuando Jesús sale de aquel ayuno 40 días y 40 noches y comienza su ministerio por Galilea, en Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, ¿qué fue lo que Jesucristo dijo? Arrepentíos y creed al Evangelio. Y vemos que lo mismo que predicó Juan el Bautista lo está predicando Cristo. Cuando usted sigue buscando la Escritura, en Lucas capítulo 5, verso 29 al 32, y está hablando allí con sus discípulos, y Jesucristo hablando respondió y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué más dijo? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Así fue que comenzó el Evangelio, llamando a la gente a un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Un cambio de vida, un cambio de dirección. Algunos dicen, es una media vuelta, sí, una media vuelta hacia qué y para qué. Un cambio de vida. Que si cuando usted se arrepiente, usted es convencido que usted es un pecador y usted se arrepiente de su pecado y usted confiesa a Jesucristo como Salvador personal, tiene que haber un cambio en su vida. Porque el arrepentimiento produce transformación. Jesús, después de resucitar en Lucas capítulo 24 y en el verso 45 al 47, aquí encontramos dándole las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender hacia los cielos. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Y que fuera proclamado en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento para el perdón de los pecados por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y le dijo, ustedes son testigos de todas estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuál es el mensaje que le mandó a predicar Jesucristo a sus discípulos, sus apóstoles? Que la gente tenía que arrepentirse. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?
Cuando buscamos el libro de los Hechos capítulo 2 y el verso 37, cuando Pedro se levanta con los 11 discípulos, aquella gente se estaban burlando porque creían que estaban borrachos. Pedro les dijo, no es que están borrachos, siendo era la hora tercia del día, era las 9 de la mañana, y no era costumbre en Israel estar borracho a esa hora. Pedro dijo, no es que están borrachos, sino que esto fue lo que profetizó el profeta Joel. En los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y cuando Pedro testificó de Jesucristo, ¿qué sucedió? Dice que fueron compungidos de corazón, sintieron tristeza. Alabado sea el Señor. Y le dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y le digo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos ahora el comienzo de la iglesia, predicando el mismo mensaje. Hechos capítulo 3, en el cojo de la Hermosa, están orando en el templo de la Hermosa. Pedro y Juan van a entrar. Y aquí encontramos que cuando aquel hombre que era cojo desde el vientre de su madre, es sanado por el Señor, la gente pusieron sus ojos en Pedro y Juan como si por algún poder de ellos hubieran sanado a aquel hombre. Pedro y Juan, como dijo nuestro pastor, dándole siempre la gloria a Dios por ustedes y esta obra, Pedro y Juan le dieron la gloria a Jesucristo y proyectaron a Jesucristo como que Él había sanado a aquel hombre. Y después, ¿qué les dijo? Libro de los Hechos, capítulo 3. Aquí encontramos el verso 19. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Y qué más le dijo? Y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. Pedro ahora le añadió algo más. Hay que arrepentirse, pero hay que convertirse. Convertirse implica transformación, regeneración, nuevo nacimiento. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria a Jesucristo, hay poder. Tenemos que volver nuevamente al mensaje de arrepentimiento para que la gente sean convencidos de sus pecados y puedan venir a los pies de Jesucristo. ¿Qué más hemos perdido en el camino? Yo recuerdo cuando me convertí, lo primero que me dijeron fue, necesita el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que se le decía a todo el que pasaba al frente? Necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que los pastores pasaban al frente y decían, ¿quién no ha recibido el bautismo? Pase aquí, vamos a orar por él. Y ponían las manos y la gente lo recibía. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué se hacía en aquel entonces? Dios levantó aquí a hombres y mujeres para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Yo fui uno. Y a mí me llamaban de diferentes partes de Puerto Rico, a retiro, hasta en vigilia, para que fuera a ministrar. Le hacían un retiro, ponían a la gente a ayunar y a orar unos días antes. Y cuando yo iba, esa gente ya están preparados, pastor. Y cuando iba allá, ministraba y la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Poquito a poco fueron desapareciendo todos aquellos que, como yo, ministraban también, aparte de las campañas, bautismo del Espíritu Santo, hasta que todo poco a poco fue desapareciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Necesitamos volver nuevamente a hablar del bautismo. Algunos dicen, no, pero lo que pasa es que ya tú lo tienes. Claro, ya usted lo tiene. Efesios capítulo 1, verso 13, dice que cuando usted creyó, ya usted fue sellado con el Espíritu Santo. Por eso los bautistas del sur pues no creen en las lenguas ni en los milagros. Ellos dicen, no, ya tú tienes el Espíritu Santo, no necesitas nada más. Y hay personas que son así. Inclusive yo conozco un evangelista que murió y un pastor que está vivo todavía, que hablaba y decía que el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no se va para el cielo. No es salvo. Hasta en la campaña lo decía. Usted tiene el Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia. Esa es la confirmación que usted es salvo. El bautismo es otra cosa. Es lo que le da el poder para hacer demostración de milagros, señales, prodigios, sanidades.
Si usted está aquí, es porque usted está sellado por el Espíritu Santo. Y si muere ahora, se va para el cielo. No necesita hablar lengua para irse para el cielo. Usted es salvo ya. Pero necesita el bautismo para demostración de ese poder. Jesucristo dijo que no creyera por la palabra, creería por los milagros. ¿Por qué seguían a Jesucristo? Jesucristo no tenía escuela. Los mismos fariseos reconocían que nunca había estudiado, pero hablaba como quien tiene autoridad. Y manifestaba milagros y señales y la gente lo seguía por los milagros y las señales. Eso fue lo que utilizó Dios en el principio para atraer a la gente al evangelio. Lo que Dios utilizó en el principio aquí en el pentecostalismo para que la gente saliera del espiritismo y la santería. Tenemos que volver nuevamente al principio. Y cuando usted busca las escrituras encuentra el montón de ejemplos. Lucas capítulo 24, verso 46 al 49, los llama, el mismo pasaje bíblico que leímos ahorita, pero le dijo, pero no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Libro de los Hechos capítulo 1, verso 4, vuelve y se les recuerda de nuevo que no salgan a predicar hasta que no fueran investidos con el poder de lo alto. Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así el montón de ejemplos. Cuando en el libro de los Hechos capítulo 8, la persecución sobre los cristianos en Jerusalén por parte de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, los discípulos se esparcieron, uno de ellos fue Felipe, y entró en Samaria a predicar. Dice que la gente veía los milagros que hacía Felipe y vinieron a los pies del Señor y fueron bautizados en las aguas. Y muestra la escritura que la información llegó a los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Le enviaron a Pedro y Juan. ¿Para qué? Si eran salvos. Cuando usted busca la escritura dice, le impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo porque todavía no había descendido sobre ellos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos capítulo 10, está hablando ahí está hablando Cornelio, está testificando. Y Pedro comienza de pronto a testificar porque entiende ahora la revelación que tuvo con aquel paño que bajaba del cielo, con diferentes tipos de animales. Ahora Pedro entendía que los gentiles también Dios los había limpiado y cuando comienza a testificar, desciende el Espíritu Santo y llena a los gentiles de Espíritu Santo y fuego. Pero Pedro antes testificó de Jesucristo, quien fue ungido con el Espíritu Santo y poder y andaba haciendo milagros y sanando a todos los que oprimidos por el diablo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tenemos que volver nuevamente a hablar sobre el bautismo. Y para que la gente lo busque, se llene. Y aquellos que están apagados sean renovados. Gloria a Dios. Hay poder. Pero hay una tercera doctrina. Y esa es súper importante. Los falsos apóstoles modernos de hoy día y falsos apóstoles modernos de hoy día niegan el arrebatamiento de la iglesia. La doctrina de esta gente dice que no hay anticristo, que ya la tribulación pasó, que no hay arrebatamiento porque ya ocurrió, y que ellos están ahora hablando de reino. Por eso llaman reino presente o reino ahora, kingdom now. Se le conoce en Estados Unidos. Es una doctrina que apela mucho a la emoción. Y todos los años siempre traen cosas nuevas. Porque lo nuevo hoy, mañana es viejo. Y para mantener la gente ahí, tienen siempre que estar trayendo cosas nuevas. Pues ellos dicen que el reino es ahora. Está hablando del reino milenial. Quiere decir que el apocalipsis pasó. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El problema que ellos tienen es que ¿dónde está Cristo? Porque en el reino Jesucristo desciende a gobernar sobre la tierra. ¿Y la iglesia? ¿Por qué está todavía en donde está? ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Dios.
y niegan que hay un arrebatamiento. Ya no hay arrebatamiento. Yo he visto muchos de esta gente burlándose del arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Dicen que no existe. Arrebatamiento viene del griego arpazo, con H y Z, arpazo, que significa tomar por la fuerza o arrancar. Arpazo, al traducirlo del griego al latín, significa rápido, con R, rápido. Y rápido del latín, cuando usted lo traduce al castellano o al español, significa rapto. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién fue el primero que habló del rapto o del arrebatamiento? No fue Pablo. El primero que habló sobre el arrebatamiento o el rapto de la iglesia fue Jesucristo. Cuando usted busca las escrituras, en Juan capítulo 14, bendito es el Señor. Y el capítulo 14, verso 1 y 3. ¿Qué dijo Jesucristo? No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde está el Padre? Arriba, en el tercer cielo. En la casa de mi Padre, arriba, hay muchas moradas. ¿Dónde están? Arriba. Dijo, si no fuera así, se lo hubiera dicho. Pero él dijo, y si me fuera, oiga bien, si me fuera, y dice, si no fuera así, se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿A dónde? Arriba, no en la tierra. Se fue a preparar lugar para quién? Para usted y para mí, la iglesia. ¿A dónde? Arriba. Bendito es el Señor. Dice, y si voy a prepararle el lugar, regresaré y los tomaré conmigo para que donde yo estoy arriba, ustedes también estén. O sea, aquí está hablando ya de lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Regresaré, está hablando de él volver. Él se fue, pero volvería nuevamente. ¿Para qué? Para buscarlo usted y buscarme a mí. Buscar a toda la iglesia en el mundo. Para arrebatarla, para llevársela arriba a las moradas celestiales que se fue a preparar para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando nosotros entonces buscamos a Primera de Tesalonicenses, que ese es el clásico que nosotros siempre hablamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 4, perdón. Y el verso 3 en adelante dice el apóstol Pablo: pero yo quiero, hermanos míos, que estén informados respecto a los que han muerto, para que no se entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá juntamente con él a los que han muerto en Jesús. Por lo cual os decimos por palabra de nuestro Señor, no es invento de Pablo, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos a la venida del Señor, ese arrebatamiento, el momento que Él venga a buscar la iglesia, no pereceremos a los que han muerto. Dice, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están en Cristo resucitarán primero. Y en ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Y cómo termina esas palabras? Oiga bien, por lo cual, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué digo aliéntense con estas palabras? Porque es una promesa para la iglesia. Esa es la bienaventurada esperanza de la iglesia que habló el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, verso 11 al 12, al 13. Porque la gracia de Dios que a todos da vida ha sido manifestada a todos los hombres. Esa gracia de Dios es
Jesucristo. Instruyéndonos que renunciando a la impiedad y a los apetitos mundanos, vivamos sobriamente en este mundo, rectamente y en reverencia a Dios. Pero mire lo que dice, a la expectativa. Una expectativa que usted está pendiente, está esperando. De la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del gran Salvador, nuestro Jesucristo. Es la bienaventurada esperanza de la iglesia. La superfe dice que no hay esperanza, porque la fe es algo que usted ya lo tiene. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice que es lo que usted espera. Nosotros estamos aquí a la espera de que suene esa trompeta final, de que descienda de allá arriba y venga a buscar la iglesia. Estamos aquí a la espera de que los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros seamos levantados de esta tierra y volemos como águilas y entremos a las moradas celestiales que el Cristo de la gloria se ha ido a preparar para nosotros. Y a su nombre, levanta su mano en esta noche a la vez que le limpió de su pecado. Y escúcheme bien. La compañía General Electric en Estados Unidos hizo una prueba con esas referencias bíblicas y utilizó esa palabra un momento. Y esa palabra un momento es igual que en el griego un átomo de tiempo. La compañía calculó un abrir y cerrar de ojos de un átomo de tiempo, o sea, de un momento, el cual equivale a 0.15 milésimas de segundo. Quiere decir que cuando usted cierre y abre los ojos, han pasado 0.15 milésimas de segundo. Eso le dice a usted que la velocidad en que va a ocurrir el arrebatamiento va a ser tan y tan rápido que la gente no lo va a poder ver. No van a poder ver los muertos cuando se abran esas tumbas. No van a poder las que salgan del mal, que murieron en Cristo. No lo van a poder ver. Y nosotros vamos a ser transformados en tal rapidez, en unos 0.15 milésimas de segundo. Va a ocurrir esa transformación. Quiere decir que nosotros tenemos que volver nuevamente al comienzo. Tenemos que comenzar nuevamente como comenzó el Evangelio en el 1916, como comenzó el Evangelio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque eso fue lo que le dio crecimiento a la iglesia. Y usted, mi amado hermano, esa esperanza bendita que nosotros tenemos no se puede desaparecer. Porque esa es como decir, ese es el incentivo que tiene la iglesia, que nos van a sacar de aquí antes de que los juicios caigan sobre esta tierra. Tenemos que volver al principio. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58, que leí al principio, dice, así que hermanos míos, amados míos, estén firmes, ustedes y yo, inconmovibles, no se pueden mover, abundando en todo tiempo, en toda buena obra, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Quiere decir que estos 33 años que han pasado aquí no ha sido en vano. No solamente para el pastor y la esposa y la familia, sino para cada uno de ustedes que ha contribuido a que hoy se puedan celebrar estos 33 años. Gloria a Dios, sí, Señor. Ahora escuche bien. Estén firmes. Eso que habla a nosotros es sólido, fuerte, duro, resistente, consistente, inquebrantable, inconmovible. Nos habla a nosotros de algo que no se mueve, que no se altera, imperturbable ante las malas noticias, abundando en todo tiempo en la obra del Señor. Está hablando de fruto. Nosotros somos comparados con árboles. Y Jesucristo dijo, todo árbol da buen fruto. Y número 4, sabiendo que su trabajo el Señor no es en vano, o sea que hay una recompensa.
en este día de celebración de estos 33 años de existencia de esta iglesia, yo les invito a mirar hacia arriba, a mirar hacia adentro y a mirar hacia afuera. Hacia arriba, mantener una relación con Dios por medio de la fidelidad, comunión y adoración. Adentro, crecimiento espiritual que lleva al compromiso con su causa. Afuera, servicio a Dios, a su iglesia, a su comunidad, mostrándole su amor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero para nosotros poder celebrar estos 33 años de aniversario que vienen y los que vienen después, yo los exhorto a tener en consideración lo que nos enseña las Escrituras. Número 1, Juan capítulo 12, verso 34, amaos los unos a los otros. Número 2, Romanos capítulo 12, verso 16, vivir en armonía los unos con los otros. Número 3, Gálatas 5:13, servirse los unos a los otros. Número 4, Efesios capítulo 4, verso 32, sean bondadosos y compasivos los unos a los otros. Así que, amados míos del Señor, estén firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo, en toda obra, sabiendo que su trabajo, hermana, no es en vano. Puesto en pie en esta noche. Para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el Señor. Voy a hacer un llamado breve. Si aquí en esta noche hubiera alguien que no ha aceptado o confesado a Cristo como Salvador personal, le invitamos allá donde está a levantar su mano o a pasar aquí al frente para orar por usted. Si aquí hubiera alguien que todavía no ha confesado a Cristo como Salvador personal, o está descarriado, este es el momento de Dios para usted. Aquí hacemos lo que dice las Escrituras. Llamamos a la gente al arrepentimiento. En Fajardo hay una iglesia. Pastor, en Fajardo hay una iglesia que cuando está en el culto el pastor se levanta. Una iglesia de un concilio reconocido. Presentan la visita y la visita se levanta. Y después que la visita se está en pie, le dice, ¿quién conoce a la persona que está ahí? Ah, yo la conozco. Ok, ya es miembro de la iglesia. Así, tan sencillo. Pasa la persona, ¿quién conoce a fulano? Ah, pues yo lo conozco. Ah, ya es miembro de la iglesia. No hay llamamiento a arrepentimiento, no hay convicción, no hay nada. Bendito sea el Señor. El llamado está en pie. Pero también oramos por los enfermos. Si hay alguien enfermo, yo quiero orar por usted. Sean discos, herniados, quistes, lo que usted tenga. Oramos en esta noche.